Bienvenidos al hedor de nuestro ritual, donde el pensamiento seminal echa raíces. Acompáñanos en esta lectura. Pensamiento seminal. La distinción entre un pensar causal y otro que no lo es ha de vincularse con la polaridad similar que existe en la conciencia entre inteligencia y afectividad, tal como lo expone la psicología tradicional. En este campo se suele decir que todo sujeto ve un mundo, lo delimita en sus detalles para enfrentarlo con eficiencia y, por el otro lado, el sujeto siente el favor o desfavor de ese mismo mundo. Por un lado, pregunta por el por qué y por el otro, por el cómo. El cómo hace referencia a la modalidad, al matiz de aversión o adhesión emocional que las cosas parecieran traer consigo. Y el por qué se refiere a una constelación de causas y explicaciones que dan en un mundo lúcido aceptado como tal a plena conciencia. Pero en tanto hay un cómo, ha de darse también una visión orgánica de la realidad teñida uniformemente por los sentimientos. Ahí, todo objeto sigue entrado en la totalidad del mundo y participa de todos los demás con la máxima intimidad, según dice Stern. Por el otro lado, en el del por qué, se da un análisis de la misma realidad con divisiones articuladas, pero con una especial tendencia a ver esas divisiones en forma independiente. El objeto, según Stern, en este caso, sale de la totalidad del mundo y se independiza. De esta manera, por un lado, la afectividad condiciona una visión global del mundo y por el otro, la inteligencia condiciona una visión analítica del mismo, lo cual corresponde a la misma oposición que existe entre una forma activa de enfrentar el mundo y otra más bien pasiva de hacerlo. Ahora bien, no es difícil pensar que el predominio de una función afectiva o de una función intelectiva, o en términos de Stern, de una actitud entrante, habrá de coincidir con estilos culturales específicos. Solo así se explica la oposición en Sudamérica entre una cultura, por un lado, indígena y popular, y por el otro, una cultura ciudadana, y además la impermeabilidad de una a otra. El pensar indígena y el ciudadano responderán entonces a estilos de comportamiento y de apreciación, basados en determinados aspectos de la psique. Lo mismo pareciera sospechar Germani cuando hace notar que, desde el ángulo de la sociología, se advierte que los aspectos emocionales se atenúan en determinado grado de evolución y que se produce una sublimación de la afectividad que debe canalizarse a través de formas reflexivas y deliberativas. Considera, además, que una sociedad tradicional mantiene como relación social característica el carácter afectivo de la misma, frente a la neutralidad afectiva que es propia de la sociedad industrial. Si bien esta distinción responde en Germani al viejo prejuicio marxista que opone sociedad feudal a sociedad burguesa, y esto mismo no cuadra absolutamente en esta oposición que hacemos entre lo indígena y lo ciudadano en Sudamérica, sin embargo, roza la oposición entre estructuras psíquicas que deben darse en una sociedad industrial y en otra que no lo es, como sería el caso de la indígena o popular. Ahora bien, la forma pública
o más bien oficial, de pensar en la ciudad, ya sea en la cátedra, ya sea en el editorial de un diario, o ya sea en determinados aspectos de la vida cotidiana, pareciera estar regido por un principio de causalidad que se da naturalmente como petición de principio, aunque no se explicite luego en toda su ortodoxia. Por ejemplo, cuando una persona relata a otra que fulano ha muerto, surge de inmediato el porqué apenado de la otra persona. En realidad, no es una pregunta por la causa de la muerte, sino que en el fondo esconde solo la insistencia de que todo sea explicable y que nada ocurra fuera de la conciencia. Frente a esto, el pensar indígena, en cambio, se da al margen de la causa, en un plano menos consciente, ahí donde se aborda el miedo ante la desintegración. Por eso, recurre a ciertos esquemas o rituales estereotipados con los cuales recién se restituye la conciencia. Así, Huamán Pomá recurre al mito de las 4 edades para criticar la actitud de los conquistadores. Huapasa Rimachi emplea una trinidad contradictoria para explicar su mundo, o un adivino coloca la Nairafa para organizar y sacralizar el espacio en el cual va a operar. Puede darse el pensamiento Tiahuanacota en términos de peces y cóndores con felinos conciliadores. Es natural que una cultura basada en un pensamiento causal evite la oposición indígena y popular entre lo fasto y lo nefasto, entre placer y dolor, mediante la magnificación de un ámbito que responda al plano consciente en que se ha colocado. Y dicho ámbito no podrá ser sino el de los objetos que requiere estrictamente una saliencia de la personalidad. Cualquier oposición o contradicción se supera entre las cosas, lo cual conduce, a su vez, al ejercicio de la voluntad, que logra comerciar con el mundo objetivo y alimentar así un cosmos basado en la intelección. Los objetos inherentes a ese mundo, por ser vistos, sirven de garantía para la conciencia. Un automóvil se basa en un pensar causal, analítico, saliente, vinculable a una rigurosa generalización y abstracción. Pero como la intelección desarma la realidad para apreciar sus componentes y, a renglón seguido, procede a remediar lo que no se encuentra en su lugar, el pensar causal no requiere salvación, sino solución. Por eso se opone un solucionismo intelectual y activo a un salvacionismo emocional y pasivo de la actitud indígena. El estilo de vida actual en la ciudad sudamericana, el que se considera como propio del siglo XX, se reduce a un riguroso solucionismo, consistente en un credo sobre la modificación de las partes, regido por un criterio analítico, cuantitativo y causal, respaldado a su vez por la urgencia de un quehacer constante. Es al fin de cuentas el pensamiento de la burguesía que, a fines de la Edad Media, enfrenta a la sociedad burguesa tradicional europea. Solo por una apertura hacia un mundo lúcido de causas, a nivel de pura conciencia, se entiende la eclosión de la evolución industrial occidental, eso mismo que se cristaliza en la Reforma y que luego es promovido por el mundo anglosajón, trasladado por el puritanismo a los Estados Unidos, desde donde dicho criterio
se extiende a la ciudadanía sudamericana. Cuando Sarmiento y Mitre organizan a la Argentina, lo hacen con este criterio, imponiendo el quehacer e instaurando una educación basada en la exaltación de una inteligencia causalista. Entonces, por un lado, hay en Sudamérica una estructura cultural indígena montada sobre un pensar por entrancias que personaliza al mundo y destaca la globalidad de éste, porque enfrenta el desgarramiento original entre lo favorable y lo desfavorable, y requiere obsesivamente la unidad llevada por un afán de salvación, y que se explicita ya sea en los chiuchis o ya sea en la gran religión. Y por el otro lado, se da una estructura cultural ciudadana basada en un pensar causalista, concretado a la intelección, la voluntad, la despersonalización de la ciencia y el mito de la solución. Pero a esto se adjuntan también formas políticas. Por un lado, aquella cultura soluciona su gobierno como teocracia, como la de los chamacanis, los dueños de la oscuridad, que son los reyes del mundo aymara, con un mando vertical y con una organización de la distribución del alimento y predominio de la comunidad. Y por el otro, en cambio, democracia, individualismo, sociedad, magnificación de la ciencia, economía en vez de alimento, política y quehacer. Una cultura pareciera oponerse a la otra en términos irreversibles. Si un ciudadano boliviano quiere organizar una empresa, no llamará a un brujo como Apasa Rimachi, pero tampoco Apasa Rimachi llamará a un ciudadano boliviano para resolver el problema de su ritual. Uno y otro parecieran encontrar su satisfacción en el desempeño de sus actividades específicas. Pero si bien se oponen las culturas, no ocurre lo mismo con el pensar. Debe haber un pensar en sí que constituye la razón de ser de los otros dos, independientemente de una determinada cultura que lo condicione. Si fuera así, habría una forma de cruzar el límite de un pensar a otro. Veamos. En una conferencia que pronuncié sobre psicología, en un cuartel del Altiplano, un oficial me preguntó cómo se debía encarar el valor, seguramente con vistas a comprender mejor a sus subordinados indígenas. Le contesté que junto al valor va el miedo, y que este último es imprescindible para comprender aquel. No me entendió. El militar está enredado en un quehacer puro, en un puro por qué, sin cómo. Y esa actitud causalista lo lleva a utilizar solo una parte del hombre. Este, a la luz de un pensar causal, se reduce a un simple mecanismo, de tal modo que podrá resolver la parte del valor y relegar sin más la del miedo. Pero esto, a su vez, según pude sospechar, servía al militar para destacar lo blanco y segregar a lo indio. Pareciera como si en Sudamérica se sostuviese un pensar causal y consciente por motivos de casta. Pero esto no impide que, ya se trate del militar o del indio, en cada uno una forma de pensar se apareja con la otra. Y si así fuera, ¿cómo se cruza el límite de un pensar a otro? O mejor, ¿de qué manera especialmente en el ciudadano se da junto al pensar causal otro pensar al modo indígena? Veamos. Ante todo, el problema en sí mismo del pensar
no se reduce solo al establecer una conexión conceptual en contenidos de representaciones, como dijo Yang, sino ante todo en poder llevar a una afirmación o negación total que logre dar una conformidad existencial a un sujeto, de tal modo que éste gane una elevada seguridad ante el mundo. Con el sí o el no, su conciencia se afianza y podrá decidir una actitud. Pero una cosa es que afirme 2 más 2 igual a 4 y otra es que diga Juan vive. En el primer caso se descarta totalmente la posibilidad de que el resultado sea simultáneamente 5 o 6. Las matemáticas tienen una lógica rígida, según la cual puede segregar sin más cualquier contradicción o duda. Y es más, el pensamiento en las matemáticas va de una afirmación a otra, aun cuando niegue que 2 más 2 igual a 6. O sea que se desplaza en un nivel netamente consciente. Podríamos afirmar que la conciencia, en este caso, siempre se constituye y nunca será preciso que se restituya. Pero si afirmo Juan vive, las cosas cambian. Aparentemente, esta afirmación también descarta la posibilidad de afirmar simultáneamente Juan no vive. Sin embargo, esto no ocurre en la misma dimensión como en el juicio matemático. Decir 2 más 2 igual a 4 es afirmar algo para siempre, pero decir Juan vive no pasa de ser una afirmación circunstancial que puede convertirse en su contrario, Juan no vive. Aquel juicio permanece a una realidad en la cual los contradictorios se excluyen. En cambio, este juicio pareciera referirse a otra realidad donde los contrarios se contaminan y mantienen cada uno su vigencia. La prueba está en que la no vida de Juan adquiere una consistencia autónoma en tanto recibe un nombre, que es muerte. No puedo pensar en vida sin referirme a muerte. Decir Juan vive es emitir un juicio que está sometido fatalmente a la movilidad, según la cual más adelante habrá de contradecirse. Vida y muerte se disputan a Juan. Ahora bien, ¿qué pasa en todo esto con el sujeto que dice el juicio? Cuando dice 2 más 2 igual a 4, mantiene la vigencia de su conciencia. Pero cuando expresa Juan vive, dicha vigencia se atenúa. Ya no es tan fácil mantener la constitución de la conciencia, sino que es preciso restituirla. Vida y muerte, vislumbrados como desgarramiento de Juan, no pueden ser resueltos con una afirmación tan simple como 2 más 2 igual a 4. Falta ahí la conformidad existencial, la seguridad ante el mundo, que solo se lograría con una afirmación que se dé en otro plano. Ahí donde el desgarramiento de la contradicción recobre su unidad. Cuando se inflama la garganta y el médico dice al paciente que es una laringitis, este no hizo sino conformar a aquel con una simple palabra, quizá para hacer notar que la enfermedad se desplaza en un plano consciente. La conformidad en sí descansa además en la investigación, que descubrirá el microbio causante. En este caso, todo se mantiene en un plano de lucidez. Desde el nombre, pasando por el manipuleo consciente de la investigación, hasta terminar en un telón de fondo también consciente, en el cual habitan las causas, y ante estas cabe pensar en la solución.
Pero cuando en vez de laringitis es un cáncer, la conciencia zozobra. Ahí, en vez de solución, se requiere salvación. Ahí se abre una zona no frecuentada por el pensar causal. ¿Tendrá algo que ver entonces con ese ámbito donde presionaba la divinidad y donde el indígena obraba por la ausencia? Ante todo, es el ámbito de las antinomias, frente a las cuales el yo consciente nada puede hacer sino solo presentir la inminente proximidad de su desgarramiento. Ahí no es posible el manipuleo consciente de la solución, sino la ubicación de la salvación. Y esta, a su vez, no puede lograrse sino con algo que trasciende al yo. La trascendencia es la condición necesaria para que el yo pueda lograr nuevamente toda su conformidad existencial y restituir toda su lucidez. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? No ha de ser con el hallazgo de un telón de fondo habitado por causas conscientes, porque esto sería mantenerse en términos del 2 más 2 igual a 4. Ha de hallarse entonces con un pensar que se oponga al causal y que fuera más bien seminal, en el sentido latino de semen, como semilla, germen, origen fuente, como lo que se ve crecer y no se sabe por qué, y que por eso mismo pareciera trascendente, ajeno al yo y a la realidad cotidiana, y quizá superior, en el sentido de semel, lo que se da una sola vez o una vez para siempre. Solo un pensar seminal logra la consolidación de una conformidad existencial en el caso de los ejemplos arriba citados. Una unidad que trasciende y que ha surgido al margen del yo como germen, salvará el desgarramiento de ver a Juan repartido entre vida y muerte, y también salvará la oposición en que se debata a Pasa Rimachi, aunque solo se trate de una trinidad móvil y ambigua. El pensar seminal consiste entonces en hallar una superación, si se quiere dialéctica, a una oposición irremediable, casi siempre mediante la ubicación de la unidad conciliadora en un plano trascendente. En vez de desplazarse sobre las afirmaciones, como lo hace el pensar causal, el seminal se concreta a una negación de todo lo afirmado, sea vida o sea muerte, y requiere, en términos de germinación, en tanto es ajeno a un manipuleo consciente, esa afirmación trascendente. Pero esto mismo no se logra si no es con una modificación de la actitud general. La necesidad de una unidad salvadora no puede estar lejos en mayor o menor medida de una actitud ascética. Un pensar seminal no se puede dar si no es en términos de contemplación y de espera, y en tanto se sustrae a un compromiso con la realidad exterior entendida como patio de objetos. En este sentido, se distancia de un pensar causal. Mientras un pensar causal es activo, el seminal es pasivo. Aquel está abierto ante el espectáculo del mundo en el sentido de Wallens, por cuanto requiere la verificación constante de la conciencia. Y ésta no se lo logra sino sobre la base móvil del quehacer en un ámbito poblado de objetos. El pensar seminal, en cambio, está a espaldas de ese mismo mundo porque requiere, en un ámbito inferior a la conciencia, y al margen de todo quehacer, la semina redentora. Pero ambos, asimismo,
son los extremos de un pensar en general, según el cual cualquier sujeto requiere, por un lado, la connotación lúcida del efecto para encontrar la causa, y por el otro, cuando la contradicción se torna desgarradora, requiere la sémina redentora en la trascendencia. Ambos extremos son formas necesarias para afirmar la totalidad de la existencia. Ahora bien, cabe preguntar, si una cultura basa su pensar en términos de connotación y de causas lúcidas, y no en un pensar seminal, ¿ello se debe a una manifiesta superioridad de la misma respecto a todas las otras? ¿O más bien a una simple censura a todo lo que no es consciente, diríamos a un monoteísmo de la conciencia? En otras palabras, ¿se puede prescindir de un pensar seminal? El criterio de causalidad que se usa en la vida cotidiana consiste en concretar al menudeo lo que cada uno cree que está respaldado en grande por la ciencia. Pero esto no pasa de ser un simple barniz, como veremos más adelante, ya que por todos los lados se esboza un pensamiento seminal que apunta, aunque míseramente, a conciliar los extremos desgarrados a que se reduce en el fondo la experiencia misma de la vida. En la forma de encarar, por ejemplo, el mantenimiento de la familia, o de conversar sobre política, o de buscar la amistad salvadora, siempre alienta un requerimiento de salvación disfrazado por una causalidad resquebrajada. Y esto es así porque no existen formas públicas en la ciudad que canalicen un pensar seminal. Apenas si la astrología de los periódicos o la convicción ante ciertas coincidencias significativas que ocurren a cada uno y que se esgrimen con fruición, o la fascinación ante la hipnosis y la transmisión del pensamiento sirven de canales, aunque mediocres, para un pensar seminal, pero siempre bloqueado por la jerga esquemática de un pensar causal sostenido a medias. En el plano de la filosofía, las dos formas de pensar se ponen de manifiesto. Esto se advierte, por ejemplo, en la distinta forma según la cual Heidegger y Chardin se refieren a los utensilios. El primero los reduce a algo que conforma la existencia de un sujeto. A su vez, este algo es visible y entonces puede determinarse sus propiedades matemáticas en conceptos funcionales. Se limita, en esto, a una simple delimitación connotable de la función que desempeñan en la existencia de utensilios. Chardin, por su parte, a propósito del mismo problema, relaciona los utensilios con el concepto de Dios y hace depender a uno del otro. Dios y los objetos están sometidos a un proceso teleológico, cuya meta última ha de ser lo que Chardin denomina omega, como punto de conciliación de las oposiciones. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un pensador y otro? El pensamiento de Chardin es seminal en tanto corporiza los contradictorios y le asigna, casi sin reparar en problemas metodológicos, una unidad trascendental en el omega. Se trata de una seminalidad que piensa por mutación, parecida a la que esgrime Nagarjuna cuando afirma que la negación del ens y non-ens es el único camino para llegar a la verdad suprema, y parecida, al fin de cuentas, también a la que esgrime humildemente Apasa Rimachi con su Trinidad. Heidegger, en cambio, es causal,
porque no abandona los aspectos connotables de la realidad y porque segrega, además, todo concepto que pudiera promover un pensar seminal neto. Esto se prueba cuando en el mismo libro rechaza, por ejemplo, el término vida porque éste no es connotable, ya que el ser ahí no quedará nunca definido ontológicamente si se empieza por considerarlo como vida. Evidentemente rechaza el término vida para desplazarse sobre un andamio de nombres definibles y armonizados entre sí, sin crear ninguna apertura real ante un requerimiento de salvación. El tono de Chardin es profético, el de Heidegger casuístico. Aquel abre y éste cierra. Aquel registra apenas la extremidad consciente de conceptos imponderables e innombrables. Este, en cambio, se mantiene en términos de estricta conciencia. En virtud de los temas, ambos fascinan, pero Heidegger menos, por ese recato un poco pedante con que se desplaza su pensamiento. Y es más, Heidegger juega con la posibilidad de una conciencia total en el sentido de una intelección absoluta. Chardin coloca esa posibilidad al final de un proceso, al cual, según dice, no habremos de comprender aún. Por eso, este revela donde Heidegger demuestra. Aquel se sitúa en un cosmos más abierto, mientras que éste nos encierra en un cosmos donde pesa una tiranía consciente. Chardin se desplaza en el ámbito de las cosas innombrables y desde ahí maneja las nombrables. Heidegger hace al revés, mejor dicho, se mantiene en lo nombrable y deja el resto a la buena de Dios. Es natural que por este camino llega a declarar la evaporación del ser. Es en este sentido, evidentemente, el pensador de una burguesía cuyo liberalismo ha entrado en crisis. La oposición entre estos pensadores es la misma, aunque en una escala menor y más próxima a nuestra problemática sudamericana, como la que existe entre dos cronistas como Guamán Poma y Montesinos, uno indígena y el otro español. Guamán Poma hace oscilar su pensamiento entre términos innombrables. De ahí el mesianismo que alcanza por momentos una extraordinaria lucidez, como cuando acusa a los españoles y les dice: vosotros tenéis ídolos en vuestra hacienda y plata en todo el mundo. Esto trasciende los límites de las cosas nombrables y se apoya solo en el desgarramiento original donde se mueve su pensamiento. Por eso no logra ser discursivo, como quiere Condarco, solo porque Guamán Pomá tiende a la revelación y no al discurso. La actitud de Montesinos es contraria, porque se desplaza entre las cosas que se saben y se nombran. Su afán de conciencia lo lleva incluso al hebemeriano, por el cual atribuye a Manco Cápac, como vimos, intenciones políticas demasiado lúcidas. Por eso tampoco alcanza a ver héroes ni dioses, como al fin de cuentas también le pasaba ya a la burguesía europea en su tiempo. Esta ya censuraba su pensar seminal cuando se enfrenta a la Iglesia, y apenas lograba creer en monstruos que poblaban los océanos, aunque se vuelve a canalizar en los mitos de la ciudad de los Césares,
subordinando su pensar, claro está, a la actitud bastante causal de adquirir cuantitativamente riquezas. Esto lleva a otro problema. Cuando se extrema un pensar causal, ¿se eclipsa el pensar seminal? No obstante, la actitud casuística de Heidegger cabe hacer notar que su calidad de gran pensador se debe a que no pierde el fondo seminal sobre el cual se desplaza todo hombre. Es el motivo por el cual igual fascina su exposición, pero siempre dentro de esa especie de corrupción de la conciencia, en el sentido de Reid, en que pensamos todos dentro de la cultura occidental. Esta se ha montado sobre la exclusión de un pensar seminal de salvación. Será como una consecuencia de la revolución industrial, la cual ha extremado al máximo la exigencia de un pensar en términos de causalidad, y esto mismo crea, por ese motivo, esta violencia de la conciencia en nuestras ciudades americanas. Pero entonces, si es así, cabe hacer una pregunta más. Si la comprensión total de todo lo existente no se agota con un pensamiento causal, ¿por qué es necesario un pensamiento además seminal? Ha de ser, seguramente, porque la realidad se desplaza entre dos vectores entrecruzados. Uno será el horizontal, por decir así, que se mueve entre las cosas nombrables, a nivel de conciencia. El otro, vertical, que se tiende entre dos polos innombrables. Es, al fin y al cabo, lo que demostró Hartmann cuando distingue entre un patio de los objetos que es susceptible de ser conocido y un transinteligible donde no llegará nunca el conocimiento. ¿Es que a este último habrá de llegar solo un pensar en términos de seminalidad? Por eso no llega a este terreno Heidegger, pero sí Chardin, quien al fin de cuentas habla de dicho transinteligible cuando se refiere al alfa y al omega. Pero agreguemos que esta última concepción no dista estructuralmente de lo que dijimos de la religión inca, rastreada entre los seques. Se da la misma polaridad y el mismo desgarramiento, ambos condicionados por un pensar en términos de seminalidad. Esta brinda, como en el caso de Chardin, igual que como en la religión inca, la posibilidad de hablar de lo innombrable. Ahora bien, si se plantea la necesidad de ejercitar un pensar total, no cabe duda que habrá que tomar en cuenta los dos vectores arriba mencionados. Solo así se logrará una comprensión total y una realidad también total. Además, un pensador no puede partir de otro axioma que el del sentido común, como ya lo dijo Hegel. Entonces, si el sentido común es dual y por una parte responde a ciertos problemas en términos de causas y efectos y a otros en términos de seminalidad, ¿cuál ha de ser un pensar total? Probablemente será opuesto al que es empleado públicamente por el ciudadano americano, aunque está a un paso de un pensar total. Ciencia y racionalidad no pasan de ser para él un simple pensar causal esgrimido así, para reprimir un pensar seminal. Por otra parte, cualquier formulación, por decir así, científica, siempre se da, como vimos, en un campo pleno de contradicciones. Esto mismo relativiza la pretensión de verdad total del saber científico, ya que siempre se reformula al margen de la contradicción en la cual
se desplaza, quieramos o no, el mismo sujeto científico. Levi Strauss concibe la sincronicidad como una forma de rendir pleitesía a un pensamiento causal, porque toma en cuenta el progreso que se dio a través del tiempo. Pero la idea opuesta de diacronismo es sospechosa. La estructura, vista sin la deformación que obra en ella el tiempo, es una forma de aceptar un pensar seminal, pero, claro está, proyectada al primitivo. ¿Es que se evacúa así el objeto una salvación que no logra en su propio ámbito? ¿Acaso no es el mismo estructuralismo una forma encubierta de apelar a un mundo divino que ni el francés ni el occidental debe tomar en cuenta si no es en términos de pura causalidad? He aquí la paradoja contradictoria de la ciencia, que se agrava en América. Antropología, filosofía, sociología son vehículos o métodos para trasladar al objeto lo que no logra enfrentar el sujeto que hace ciencia. Pero es cierto también que hacer lo contrario y movilizar un pensar seminal ha de crear un indudable período de oscuridad. Ahí, un pensar causal se vería reducido a su natural tamaño y alcance. Veremos en las páginas que siguen cómo habremos de superar esto mismo. Por ejemplo, ¿se puede concebir una economía seminal?